Buenos días, estimados colegas, un placer saludarlos y poder compartir con ustedes en esta jornada de enfermería, diría yo, Nobel, la primera en la modalidad virtual. Creo que ha sido un gran logro para nuestro capítulo, conseguir una actividad, concretar, que se realice una actividad como esta, y creo que vale la pena señalar sobre todo el papel destacado de algunos de nuestros colegas del equipo organizador, de la jefa, la profe Mariannelli, y sobre todo de Daniel Barrera, quien ha sido un pilar fundamental para lograr este evento. Presentarme, mi nombre es Eliel Carrera González, licenciado en enfermería, y hoy compartiré con ustedes la temática resucitación cardiopulmonar en tiempos de COVID, y sobre todo hacer algunas reflexiones de si esta epidemia, este evento que hemos vivido, esta crisis que hemos vivido en el último año y medio, nos ha traído cambios, sobre todo en los paradigmas de la realización de la resucitación cardiopulmonar, y fundamentalmente para el personal de enfermería, cómo manejar este tipo de situación. Comentar que no presento conflicto de intereses en esta exposición, no tengo afiliación con ninguna de las sociedades a las que haré referencia, ni tampoco tengo lazos con ninguna empresa productora, comercializadora o promotora de equipos o medicamentos que comentaré durante esta presentación. Sí comentar que pertenezco al proyecto FIABET, o proyecto de formación, investigación, apoyo vital, emergencia y desastre, una iniciativa que hace algunos años surgió por allá por la hermana provincia de Cienfuegos, y que hemos logrado que alcance un carácter nacional, y sobre todo siendo una guía metodológica para la formación en temas de soporte vital, emergencia y desastre, y que este proyecto, a manera de consenso, ha asumido las guías de la American Heart Association para la resucitación cardiopulmonar y la aplicación del soporte vital en nuestros cursos de formación. Hablar de resucitación, cabe mencionar, nos hace destacar sobre todo el papel en la era moderna de la resucitación de los doctores Peter Safar, James Elam, quienes profundizaron, ahondaron sobre todo en la evidencia y promovieron la aplicación de la ventilación boca a boca como medida de resucitación para salvar vidas en presencia de una parada respiratoria. Así también por allá por el año 60, los doctores Owen Hoven, Nigel Brockett y Youth, quienes profundizaron sobre todo en las ventajas de la aplicación de las compresiones torácicas externas y su resultado fisiológico como maniobra de resucitación. Y años después, por allá por el 1962, la integración de estas dos técnicas en el procedimiento de resucitación establecieron el famoso ABC de la resucitación, que estuvo vigente donde casi 60 años. Estas propuestas fundamentales que durante 60 años rigieron desde el punto de vista mecánico, fisiológico, las maniobras de resucitación, destacaban dos componentes fundamentales a tratar. Inicialmente, la inmovilidad del tórax, la pérdida de la capacidad de respiración espontánea, que acarreaba la ausencia de flujos de aire, intercambio a través del aparato respiratorio, produciendo sobre todo la carencia de oxígeno y la consiguiente hipoxia. También la ausencia de latido cardíaco como elemento clínico presente para el diagnóstico de la parada, caracterizado sobre todo por la pérdida de la fuerza mecánica o contráctil de nuestra bomba, el corazón, que producía la pérdida también de flujo de sangre, favorecía sobre todo a disminuir el transporte de oxígeno que transportaba esta sangre, que también estaba sobre todo carente a partir del deterioro del componente respiratorio, y así la consiguiente isquemia, que los dos componentes fundamentales, hipoxia e isquemia, favorecían a la muerte celular, a la muerte biológica y a la muerte definitiva de los pacientes.
En principio, históricamente, las propuestas de resucitación fueron encaminadas a resolver estos dos elementos, sobre todo fisiopatológicos de la parada, intentar recuperar estas dos funciones, sustituir estas dos funciones, y así durante mucho tiempo se probaron métodos, maneras, se estudiaron la evidencia que se publicaba, y así fueron los dos elementos fundamentales, no solo a tratar, sino a ir modificando en un procedimiento mejor, más depurado, para elevar la supervivencia que estaba bien disminuida, bien comprometida en estos pacientes. La evolución de esta resucitación tuvo un cambio importante, sobre todo en el año 2010, donde se analizaron estudios tan osados como, recuerdo uno realizado por allá por Japón, donde estudió una muestra importante de pacientes, en el que dividió dos grupos estos pacientes, y un grupo se le aplicó RCP tradicional, alternando compresión, ventilación, en ciclos de 5 veces, aproximadamente minuto y medio, 2 minutos, y otro grupo pues se intentó hacer resucitación basada en solo compresión, sin ventilación en los primeros minutos, y trajo como resultado este estudio observacional que en el grupo donde solo se realizaba compresiones, pues había una ligera, discreta, mínima supervivencia mayor que en el grupo en el que se realizaba la propuesta de resucitación como tradicionalmente hemos aprendido. Esto trajo consigo el resaltar la importancia de las compresiones como elemento independiente asociado a la supervivencia, y quizás años antes ya se venían algunos investigadores enfocando sobre todo en cómo mejorar el rendimiento y cómo mejorar la calidad en la aplicación de las compresiones torácicas. 5 elementos fundamentales se destacan para la realización de compresiones torácicas de calidad: la profundidad, la frecuencia en que se debe realizar, la necesidad de minimizar el tiempo sin compresiones y evitar sobre todo elementos que prolonguen el tiempo del paciente sin compresiones. Nuestras manos en el pecho del paciente deben significar el corazón latiendo del paciente. Cada vez que la retiremos significa que el corazón se detiene, que disminuye la perfusión. Otro elemento importante es garantizar la descompresión total del tórax, teniendo en cuenta que la compresión de la mejor manera realizada solo garantiza entre el 25 y el 30% del gasto cardíaco, es decir, entre el 25 y el 30% de toda la sangre que en condiciones normales debería bombear el corazón. Y un elemento que compromete sobre todo esta compresión de calidad es no dejar descomprimir completamente el tórax, porque así no se permite que el corazón se relaje completamente, se llene completamente y garantice un mayor volumen sistólico para bombear en la siguiente compresión torácica externa. También evitar la hiperventilación, sobre todo por su relación al aumento de la presión intratorácica, a la disminución sobre todo del retorno venoso y también al compromiso con el gasto sobre todo diastólico del corazón durante la compresión torácica. Así, en el año 2010 se establece como metodología, después de 60 años, el CAB como la manera más adecuada de realizar la resucitación cardiopulmonar, y creo que en los últimos años se ha enfocado sobre todo en hacer una RCP más sencilla y practicable, sin descuidar sobre todo los elementos que garanticen calidad durante su realización y que hoy se relacionan a través de la evidencia científica con la supervivencia del paciente. Un elemento importante que creo que todo el que se ha entrenado en RCP ha tenido en una gráfica de su curso es la famosa curva de Drinker, donde en pacientes que no reciben resucitación, por cada minuto que pase se pierde el 10% de posibilidad de supervivencia. No así en los pacientes que reciben resucitación. Hay que tener en cuenta este elemento, y es que la curva está basada sobre todo en pacientes que no reciben resucitación, y se dice que después de 10 minutos de parada sin recibir compresiones torácicas, fundamentalmente el paciente, al deteriorarse la perfusión y la oxigenación, pues entonces se compromete la respiración celular y puede producirse un daño irreversible sobre todo de nuestro sistema nervioso central, que es uno de los sistemas más demandantes sobre todo de oxígeno dentro de nuestra fisiología. Para esto, durante mucho tiempo se propusieron estrategias, las que se resumían sobre todo en las llamadas cadenas de supervivencia, así también
en el año 2010 se propuso diferenciar entre la cadena de supervivencia para el paciente en parada extrahospitalaria y la cadena de supervivencia para el paciente en una parada dentro de una institución de salud. Hoy estaremos hablando fundamentalmente de elementos que implican la resucitación dentro de una institución de salud y el papel de enfermería, donde el comienzo de esta cadena de supervivencia para las instituciones de salud, teniendo en cuenta que tienen profesionales en la atención directa a pacientes, profesionales que deberían tener un entrenamiento mínimo, sobre todo en situaciones de emergencia, pues destaca sobre todo la necesidad de reconocimiento y prevención temprano de la parada. Hoy estaremos hablando algunos elementos relacionados a esto y sobre todo en el paciente COVID-19, paciente en situación grave o crítica con una infección COVID que tiene hoy estos estados una alta relación con un desenlace fatal, sobre todo diría yo, y creo que hoy se ha destacado sobre todo la asociación de los tratamientos agresivos que hoy se aplican para el paciente COVID-19 en estado crítico y la supervivencia de estos pacientes. Y relacionado a la parada estaremos analizando algunos elementos. Bueno, en diciembre de 2019 creo que comenzó a conocerse la presencia de un nuevo coronavirus en China, algo que muy rápido se difundió. Muchos, sobre todo epidemiólogos y expertos en el tema, asocian la capacidad que se ha generado hoy en el mundo de comunicación e intercambio, sobre todo la capacidad de viajar, de movilidad que tiene la sociedad moderna hoy, con una extensión muy rápida, sobre todo de este coronavirus al resto del mundo, trayendo consigo, ya por allá, por marzo, 3 meses después, aproximadamente, que la OMS declarara una emergencia mundial, teniendo en cuenta que más de 170 países se veían, sobre todo, comprometidos con la presencia de esta infección viral, que como nueva presentación, sobre todo patogénica, pues traía consigo la carencia de defensa de nuestra población y la posibilidad de padecer manifestaciones graves y severas, sobre todo ante esta infección. Otro elemento que se destacó en todo momento y sobre todo por la OMS, un elemento que determinaba sobre todo las estrategias de atención, de prevención y de control, era su mecanismo de transmisión, donde se destacaba sobre todo la vía aérea, la generación de aerosol y la producción de gotículas como medio de transmisión, sobre todo de este microorganismo, de este virus. Y esto resaltó sobre todo la necesidad de aplicar estrategias para la aplicación de la atención médica, sobre todo el uso de equipos de protección personal tan importante, y un alto, diríamos, nivel de sospecha, sobre todo de pacientes portadores de la COVID. En el caso de la resucitación, una práctica que implica varios procedimientos generadores, sobre todo aerosol, es decir, que fomentan la transmisión aérea de este virus, pues determinó este elemento un cambio vertiginoso en lo que hasta ese momento eran logros, sobre todo en el movimiento, en lo que se promovía, sobre todo asociado a las maniobras de resucitación. Y hasta ese momento creo que esta epidemia trajo consigo un impacto importante sobre la supervivencia de pacientes que padecían parada en el curso de esta pandemia. El riesgo de contagio era uno de los elementos que más incertidumbre generaban los profesionales, sobre todo también en la población formada para aplicar primeros auxilios, soporte vital básico, los primeros intervinientes. Creo que el desconocimiento, sobre todo, o la incapacidad para generar estrategias, sobre todo de minimizar el riesgo de contagio hasta ese momento, pues hizo que disminuyera vertiginosamente la práctica de resucitación y consigo también acarrió la caída fundamental de la supervivencia en pacientes que padecían parada cardíaca a nivel mundial. La mayoría de la sociedad se dieron a la tarea de generar guías, sobre todo provisionales, para que su comunidad, sobre todo profesional y también no profesional o primeros intervinientes, tuvieran las herramientas para
garantizar los resultados que hasta ese momento se venían obteniendo en ese movimiento, en ese desarrollo de la resucitación a nivel global. Muchas sociedades realizaron algunas propuestas. Específicamente hoy estaremos hablando sobre todo de la guía interina o de la guía provisional para el soporte vital básico y avanzado de la American Heart Association en pacientes sospechosos confirmados de COVID-19. Si bien esta guía nos vino bien temprano en el año 2020, mucho antes de que saliera el consenso internacional y las guías de cada una de las sociedades, pues todavía se tiene como referencia, ya que durante el consenso se revisaron algunos elementos que permanecen hoy todavía vigentes para el manejo del paciente sospechoso y confirmado de COVID en parada. Así también la American Heart Association lo mantiene como una guía que está todavía vigente para el tratamiento de estos pacientes. Bueno, en tiempos de COVID y teniendo en cuenta la cadena de supervivencia propuesta para la atención intrahospitalaria, creo que el reconocimiento y la prevención de la parada es un elemento siempre a tener en cuenta. Hoy sobre todo a partir de los tratamientos agresivos, diría con muy bajo nivel de evidencia que todavía algunas sociedades, algunas instituciones promueven para el tratamiento del paciente crítico o grave de COVID, está el uso de medicamentos como la cloroquina y la combinación con antibióticos para tratar las infecciones bacterianas, diríamos, concomitantes en este tipo de pacientes, como puede ser la citromicina. Y hoy se resalta sobre todo la alerta de evitar sobre todo la combinación cloroquina, hidroxicloroquina con acitromicina, ya que producen algunos trastornos, sobre todo en la conducción cardíaca. Específicamente producen la prolongación del intervalo QT, un elemento que hoy se asocia sobre todo a la producción de arritmias fatales y a la aparición de parada cardíaca. También se asocia hoy el uso de lopinavir, ritonavir en la presencia de prolongación del QT y eventos adversos, sobre todo asociados a esto en pacientes, así como los trastornos electrolíticos, son fundamentalmente asociados a calcio, magnesio y potasio, que también se asocian sobre todo a este fenómeno proarrítmico. Se destaca la necesidad de monitorización continua, realización diaria y frecuente siempre que se sospeche este síndrome o algún tipo de arritmia en el paciente por la realización del electrocardiograma. En los pacientes con riesgo, sobre todo pacientes ya añosos, quizás tratados con otros medicamentos, donde se puede haber prolongación conservada del segmento o del intervalo QT, pues o que tengan otro tipo de riesgo, sobre todo de parada por su estado crítico, el tratar sobre todo en habitaciones aisladas o individuales para prevenir sobre todo en caso de parada cardíaca la generación de aerosol y el riesgo que puede favorecer sobre todo a los pacientes que acompañan a este de alto riesgo. Prevenir la parada diríamos que es un elemento importante como papel de enfermería, como cuidador con mayor tiempo sobre todo al lado del paciente y diría yo el elemento, y también las guías lo destacan como el elemento fundamental para prevenir sobre todo de manera emergente la generación de aerosol y también para aumentar la supervivencia de estos pacientes. La manera más adecuada de aumentar la supervivencia de un paciente en la parada es prevenir la parada sin lugar a dudas. Creo que la epidemia COVID ha traído un cambio sobre todo en el manejo, en el uso de medidas sobre todo de protección, de bioseguridad, pues sobre todo basado en el mecanismo de transmisión de esta enfermedad. Nos ha hecho migrar del uso de medidas estándar como es guantes, quizás mascarillas quirúrgicas en nuestra práctica diaria de la atención al paciente crítico a sobre todo mayores niveles sobre todo de protección personal, como es la colocación sobre todo de otros dispositivos como las mascarillas N95, diríamos sobre todo las gafas, los antisalpicaduras y los trajes sobre todo impermeables para prevenir el contacto con fluidos y secreciones del paciente con nuestra ropa de uso diario, sobre todo en la asistencia.
Hoy esta epidemia, inclusive, yo creo que nos ha hecho elevar nuestra competencia en el uso de estas medidas de bioseguridad y sobre todo medidas basadas de transmisión, y esto también ha implicado, yo creo, un cambio importante en lo que hasta ahora venía siendo una exigencia en la aplicación de la resucitación cardiopulmonar, la necesidad de inmediatez en la aplicación de maniobra, actuar lo antes posible en cuestiones de minutos, porque cada minuto, como hemos comentado, representa disminución de la supervivencia. Hoy la necesidad de garantizar la seguridad, sobre todo de los profesionales, compite con esa premura, con esa precocidad en la que deberíamos aplicar maniobras de resucitación, trayendo consigo sobre todo una prolongación entre el momento en que se identifica la parada y el momento en que se inician las maniobras de resucitación, siendo imprescindible, previo a aplicar cualquier maniobra de resucitación, la colocación completa del equipo de protección personal. Así también trae como exigencia que se prefiere que las personas que vayan a actuar en una parada cardíaca de un paciente positivo de COVID-19, pues que sea personal entrenado en el uso de EPI. El uso de EPI también trae consigo, yo diría que por lo menos en mi práctica, mucho más cuidado a la hora de la colocación de la ropa, y también la necesidad de supervisión o monitorización durante la colocación del EPI. Generalmente en nuestro procedimiento exigimos que una persona avale, certifique, supervise sobre todo cómo nos ponemos el EPI antes de entrar al área, sobre todo como llamamos área roja, para intervenir sobre el paciente. Un elemento que también implica sobre todo, diríamos, prolongar el tiempo en el que vamos a iniciar las maniobras de resucitación. Otro elemento que destacan las guías también es la limitación del personal a participar. Clásicamente, la American Heart Association con su código Omega propone utilizar más de 6 o como mínimo 6 personas durante la resucitación avanzada, trayendo los roles del líder, que se puede mover y se puede intercambiar, pero fundamentalmente se exige que tenga este rol de guía sobre todo el procedimiento, un encargado de registro, alguien que va a manejar sobre todo los medicamentos, pero se destaca el llamado triángulo de la resucitación, donde hay 3 roles fundamentales: el manejo de la vía aérea, quien realiza las compresiones de calidad y quien aplica sobre todo la desfibrilación. 3 elementos que hoy, manejados y revisados, diría yo, perfeccionados en los últimos 15 años de manera importante, destacan el aumento de la supervivencia. Hoy se exige limitar el personal y la propuesta fundamentalmente es mantener ese triángulo de la resucitación, donde los rescatadores sobre todo compartan dualidad de roles. Por ejemplo, quien realiza desfibrilación aplique también la medicación, quien realice quizás las compresiones pueda también de una u otra manera aplicar la desfibrilación, o así el que maneja la vía aérea pueda también ser la persona que lleve el liderazgo dentro, o sea la guía que oriente cómo ir realizando o avanzando sobre todo en la resucitación. Esto trae consigo que las personas que trabajen directamente con pacientes con COVID pues estén entrenados en los roles, sobre todo en esa interacción de equipo, para garantizar la calidad, sobre todo durante la realización del RCP, que trae consigo muchas acciones, y la sobrecarga sobre todo de estos roles, el compartir estos roles puede incidir en la calidad o negativamente en la calidad de la realización de la RCP. Cuando vamos a comenzar, sobre todo después de identificar y ya puesto sobre todo el equipo de protección personal, hoy se destaca, y creo que es una recomendación que viene más desde la aplicación de la RCP básica que de la resucitación avanzada, pero que no podemos separar que el inicio de la resucitación siempre comienza desde lo básico hasta lo avanzado, hasta que logramos tener el equipo adecuado, los recursos para realizar el soporte vital avanzado, pues que ineludiblemente algo que inicialmente era importante, como era abrir la vía aérea en un paciente para garantizar sobre todo la entrada y salida de flujo de aire, de volúmenes de aire durante la realización del RCP, hoy se exige que el paciente confirmado sospechoso de COVID se le cubra la vía aérea. Hoy hay recomendaciones relacionadas con esto, es que previo a cubrir la vía aérea se le coloque una cánula orofaringe, una cánula
de a los pacientes. Eso permite sobre todo garantizar un mínimo de apertura de la vía aérea a través de la corrección sobre todo de la lengua. El paciente en supino, como todos sabemos, es frecuente que la lengua caiga, vaya atrás y obstruya un poco la vía aérea, pues la colocación de esta cánula corrige un poco esta posición y garantiza la apertura de la vía aérea, pero sin descuidar que la vía aérea del paciente debe ser cubierta al menos con una mascarilla quirúrgica. ¿Por qué? Porque está demostrado que la compresión torácica genera aerosol. La compresión torácica, la expansión y compresión del tórax genera flujo de aire negativo y positivo dentro de la cavidad torácica, produciendo generación de aerosol, siendo el vehículo fundamental para la transmisión de esta enfermedad. Si lo vamos a hacer en un área cerrada, si lo vamos a hacer bien cerca, sobre todo de la vía aérea del paciente, como trabaja la persona que comprime, muy cerca sobre todo la vía aérea del paciente, y sobre todo que si el paciente está en decúbito supino y sobre todo la cabeza está alineada bien hacia el frente, pues todo el aerosol va a ser generado hacia los rescatadores, considerándose un riesgo importante. Por eso siempre primero, antes de comenzar compresiones, si todavía no hay nadie que va a manejar la vía aérea, se debe cubrir la vía aérea del paciente y después comenzar compresiones torácicas. Las compresiones continuas es un elemento que hoy se destaca sobre todo como estrategia para garantizar la supervivencia en los pacientes. En el año 2017 se revisó el soporte vital básico a través de la evidencia generada de varios estudios importantes, y se introducen desde esta recomendación en el año 2017 algunas estrategias, yo diría, novedosas para la realización de la resucitación fuera de lo tradicional, de esa alternancia entre la compresión y la ventilación, clásicamente como se venía practicando hacía casi 60 años. Pues se viene hablando sobre todo del uso de métodos de oxigenación pasiva aplicadas en el curso de estrategias de compresiones continuas durante 2 minutos en la realización de la resucitación, y que hoy se destacan muchos estudios que sobre todo resaltan el impacto fisiológico que tiene para conservar una mejor perfusión coronaria durante más tiempo, y también una mejor perfusión sobre todo cerebral en los pacientes, asociándose esto también a una mayor supervivencia en los pacientes. En el caso fundamentalmente del paciente con COVID, hoy la American Heart Association, si bien nos dice que podemos utilizar una estrategia de 30 compresiones, 2 ventilaciones, donde enfatiza que si vamos a utilizar una ventilación con bolsa máscara, que debemos utilizar filtros sobre todo de partículas y garantizar un sello hermético. El sello hermético es una de las cuestiones que más, al menos yo como formador de soporte vital básico y avanzado, encuentro como dificultad en nuestros proveedores de salud y que constituye hoy un riesgo sobre todo en el manejo del paciente con COVID. Por eso se destaca que si tenemos las condiciones, pues una estrategia de compresiones continuas con oxigenación pasiva, utilizando una mascarilla facial y un flujo de oxígeno constante hacia esa mascarilla facial, es adecuado, es suficiente para garantizar oxigenación y mejor perfusión durante la resucitación inicialmente básica y también como estrategia durante la resucitación avanzada. También se recomienda la utilización lo antes posible de un DEA, es decir, de un desfibrilador. Se destaca el uso, las guías destacan el uso de la desfibrilación automática. Realmente en el medio hospitalario hoy nosotros recomendamos más el uso de la desfibrilación manual, que la relacionamos con minimizar el tiempo sin compresión. No es lo mismo esperar a que un equipo nos diga en qué momento vamos a aplicar el choque. Generalmente la DEA prolonga más allá el tiempo sin compresiones que el uso de la desfibrilación manual. Pudiéramos en algún momento preparar un tema sobre eso, pero sí destacar que, teniendo en cuenta que estos pacientes durante el uso de la medicación como evento adverso es frecuente sobre todo las arritmias cardíacas, y si estamos hablando del paciente adulto, donde es frecuente sobre todo, y está bien argumentado, que los primeros minutos de la parada o inclusive la causa de la parada sean estas arritmias letales ventriculares, pues entonces el uso de la desfibrilación precoz garantiza supervivencia en estos pacientes. Algunas estrategias, quizá en otro momento la podamos comentar, pero se destaca sobre todo el uso de la desfibrilación manual, y se destaca también la precarga de los desfibriladores antes de censar, antes de terminar ese ciclo de ese proceso de compresiones. Esto también favorece sobre todo a minimizar el tiempo sin compresiones a los pacientes y a revertir. Entonces,
a manera de resumen, las guías destacan sobre todo lo antes posible si la causa de la parada fue, es decir, si la parada fue presencial y la causa fundamentalmente es una arritmia, priorizar la desfibrilación, hacer compresiones continuas, utilizar método de oxigenación pasiva, sobre todo que estos elementos están sumando aumento de la supervivencia. El uso de la bolsa máscara se ha revisado bastante. La mayoría de las guías, a pesar de que lo incluyen como una estrategia y exigen sobre todo la utilización de filtros, creo que es de las cosas que más se ha destacado, pero vale la pena resaltar sobre todo los riesgos que implica. En la diapositiva de arriba vemos cómo se maneja la ventilación sin la colocación de un filtro en la bolsa válvula máscara, y si han sido observadores, nuestras bolsas válvulas, todas, creo que no recuerdo ninguna que tuviera este cambio, pero la mayoría, yo a lo mejor pudiera ser absoluto, tienen la válvula expiratoria en la porción anterior sobre todo de la bolsa y sobre todo muy cerca de el rescatador. Entonces, el uso de esta bolsa máscara sin filtro de partículas es uno de los procedimientos generadores de aerosoles que mayor riesgo implican, sobre todo durante la resucitación. El aplicar la ventilación con bolsa máscara hoy se recomienda, se profundiza, tiene un alto nivel de evidencia que debe ser con la utilización de un filtro y debe ser hecho por un profesional entrenado en garantizar un adecuado sellaje, sobre todo de la máscara sobre el rostro del paciente. Algunos elementos a destacar, creo que en la mayoría de mis cursos hago referencia a eso y cada vez que tengo la posibilidad de compartir el tema de resucitación en nuestra jornada también hablo de eso, y es que tenemos la costumbre muchas veces de retirar sobre todo las prótesis dentales de nuestros pacientes durante la resucitación. Esto hace que se pierda sobre todo el cuerpo, sobre todo en la región facial, deprimiéndose sobre todo el rostro del paciente, haciendo frecuentemente que se pierda aire durante la ventilación con máscara. El mantener sobre todo la prótesis dental con el uso de una cánula orofaringea garantiza una adecuada, sobre todo garantiza más cuerpo, sobre todo en la región facial del paciente, garantizando un mejor sellaje sobre todo de la máscara. Es un elemento que vale la pena reflexionar sobre ello para las personas que vayan a enfrentarse sobre todo en los servicios de emergencia o atención al crítico a un paciente con parada cardiorrespiratoria con infección COVID-19. Entonces, hoy las recomendaciones resaltan sobre todo evitar la ventilación con bolsa máscara si no tenemos filtros disponibles, y realizar una intubación precoz en estos pacientes, porque la intubación sobre todo garantiza sellaje de la vía aérea, fundamentalmente con tubos con balones, sellaje de la vía aérea, y garantiza entonces minimizar la posibilidad de generación de aerosol. Aún así, si vamos a utilizar una bolsa para ventilación, para resucitar, debe ser acoplado también un filtro. La ventilación con bolsa implica siempre el uso de filtros de partículas para minimizar la generación de aerosoles por el riesgo de que toda la expiración del paciente está en la región anterior y estas partículas constituyen riesgo para los resucitadores. Evitar la ventilación con bolsa máscara, garantizar, si es el método que tenemos al alcance, el uso de filtros de partículas y así minimizar de aerosoles. Como método pasivo, lo que comenté previamente, que cada vez se genera mucho más evidencia, se ha demostrado que durante la compresión torácica, durante el masaje cardíaco externo, la compresión-descompresión genera expansión y compresión del tórax generando flujo de aire, que si esto lo combinamos sobre todo con un mecanismo de flujo continuo de oxígeno a la vía del paciente, con una máscara o quizás con una vía supraglótica conectada a este dispositivo, pues el paciente va a tener una adecuada oxigenación y garantizamos sobre todo estrategias de compresión continua que, como bien se ha destacado, cada vez que detenemos las compresiones pues se pierde perfusión coronaria y perfusión cerebral, y favorecemos sobre todo al proceso de isquemia y muerte celular en nuestros pacientes. Así la estrategia de compresión continua con método de oxigenación pasiva cada vez gana mucho más lugar. Hay métodos famosos, creo que de los que más se han promovido está el uso de el famoso Vicar por la empresa Vigon. Hay bastante evidencia, creo que en los últimos meses se ha publicado sobre esto, y sí no podemos señalar estudios
muy lejos y sin tener conflicto de intereses con empresas productoras de estos dispositivos, sí han demostrado desde el punto de vista fisiológico el impacto que tienen sobre la mejora de la perfusión y minimizan también así el riesgo de generar aerosoles durante la resucitación, sobre todo en tiempos de COVID. Algunas ventajas que se destacan sobre todo de estos métodos de oxigenación pasiva son que la oxigenación pasiva permite eliminar los efectos adversos derivados sobre todo de la ventilación manual, el aumento de la presión intratorácica que no podemos manejar durante la compresión de la bolsa, a menos que tengamos mecanismos de liberación de presión intratorácico y que son deleterios para la perfusión, sobre todo coronaria y cerebral. Sobre todo el aumento de la presión intratorácica favorece a la disminución del retorno venoso y así también comprometen sobre todo el gasto cardíaco durante la compresión manual, permiten la cardiocompresión continua y hoy se destaca la compresión continua como un elemento de RCP de alta calidad, sobre todo en los primeros 10 minutos en los que se interviene en la parada, simplifica la colaboración entre rescatadores, genera, se dice, un efecto cojín, produciendo sobre todo ventilación alveolar asociada a la cardiocompresión y protegiendo sobre todo la caja torácica porque es un mecanismo que implica liberación sobre todo de presión. Este flujo continuo de oxígeno en la vía aérea durante la RCP pues consigue mayor supervivencia sin daño neurológico, algo que también se destaca, sobre todo las guías estas de COVID, de la American Heart Association, durante la pandemia destacan que para los adultos se considera la oxigenación pasiva con mascarilla, sobre todo como una alternativa al dispositivo Malone máscara, no solo por el riesgo sobre todo generación de aerosol, sino también por los efectos fisiológicos positivos que trae. Y estos dispositivos de oxigenación pasiva generan sobre todo una válvula virtual que evita la sobredistensión, como les comentaba, con una liberación sobre todo, y evitan también la aerosolización. También se recomienda, sobre todo para minimizar el riesgo de generación de aerosol, el diseño de algunos dispositivos. En nuestro servicio específicamente tenemos uno como este diseñado, lo hicimos en el servicio con esfuerzo de nuestros profesionales para sobre todo el manejo de la vía aérea y minimizar sobre todo la exposición de los rescatadores durante el manejo de la vía aérea en un paciente con COVID. Además, esto también se recomienda que se utilice generando sobre todo vacío dentro de esa caja que ven ahí. Nosotros habitualmente lo que hacemos es conectamos una aspiradora dentro de esa caja, garantizando sobre todo un flujo negativo dentro de esa caja y minimizando sobre todo que los aerosoles salgan de esa caja, se generen fuera de esa caja para minimizar el riesgo sobre todo de contaminación. También se recomienda algunas estrategias de uso de bolsa, sobre todo adherida al colchón o a la sábana de los pacientes. Y bueno, a manera de recomendación sobre todo de las guías, hoy se prioriza la intubación endotraqueal por encima del método de ventilación manual, a menos que sea disponible un método de oxigenación pasiva, el uso de EPI completo para el manejo de la vía aérea y sobre todo el EPI adecuado, es decir, el equipo adecuado, mascarillas N95, sobre todo antisalpicaduras, gafas y también un equipo sobre todo, una bata sobre todo impermeable. Y si el paciente, pues tenemos que manejar la vía aérea inicialmente por deterioro, por insuficiencia respiratoria grave del paciente, para prevenir la parada, pues se prefiere que sea a consecuencia rápida o sobre todo apoyado desde el punto de vista farmacológico para minimizar la posibilidad de respiración espontánea del paciente y minimizar la posibilidad de generación de aerosol. También se exige que la persona que va a manejar la vía aérea pues sea entrenada y sea la persona con mayor competencia sobre todo para el manejo de la vía aérea, por el riesgo que implica sobre todo el fallar en el manejo de la vía aérea, el repetir este procedimiento en la generación de aerosol y el riesgo sobre todo de contaminación del equipo. Así el consiguiente riesgo de hipoxia mantenido en el paciente, ya que durante la intubación pues es muy difícil realizar compresiones torácicas. Cada vez que intentamos intubar, la intubación es uno de los procedimientos que favorece sobre todo a detener las compresiones, y mientras más demoremos o fallemos sobre todo el proceso de intubación, es más tiempo sin compresiones y sobre todo eso se asocia a peor pronóstico en el paciente. Es decir, la hipoxia periintubación es un elemento bien argumentado y que se relaciona con el peor pronóstico sobre todo en el paciente crítico y en el paciente. Se exige lograr compresiones de calidad y durante la atención a pacientes con COVID, sobre todo con distrés respiratorio de moderado a grave
Hoy se plantean estrategias sobre todo de ventilación en posición prono. También se ha destacado el uso de prono vigil o el prono con paciente en ventilación no invasiva para precozmente prevenir sobre todo la insuficiencia respiratoria, mejorar sobre todo la oxigenación y hemodinamia del paciente. Bueno, hoy se destaca que los pacientes críticos que llegan a la parada, sobre todo en posición prono, pues reciban también compresiones de calidad. Algo que es un poco paradójico es que las guías exigen realizar compresión torácica con el paciente en prono. En la práctica, quizás si alguien ha tenido la posibilidad de realizar compresión torácica de un paciente en prono, se hace bien difícil. Se exige que se genere una superficie resistente por debajo del tórax del paciente y que la compresión se haga sobre todo desde la columna vertebral, en el espacio sobre todo interescapular, apoyado el paciente, bueno, en prono sobre el esternón. Y esto, la verdad que en la práctica cuesta un poco sobre todo de trabajo, no sé, pero en mi práctica no logro los estándares de compresiones de calidad, sobre todo cuando tenemos un paciente en prono. Lo hemos intentado inclusive con simuladores que realmente no están muy cerca sobre todo de la realidad, pero lo hemos intentado y realmente se hace algo trabajoso. Y midiendo sobre todo con método de feedback, hemos notado que cuesta un poco de trabajo lograr los estándares de calidad, sobre todo para las compresiones. Si las guías exigen sobre todo que el paciente con parada pues reciba lo antes posible compresiones, siempre que el equipo tenga sobre todo colocado el equipo de protección personal, que en los pacientes que tienen una vía aérea avanzada ya realizada, es decir, que tienen intubación endotraqueal, pues se puede mantener al paciente de RCP, es decir, durante toda la RCP en la posición prono, y que los pacientes que por ejemplo están recibiendo prono vigil o prono en ventilación no invasiva, que todavía no tienen un dispositivo avanzado de la vía aérea, pues lo antes posible se posicionen en decúbito supino, teniendo en cuenta que es más fácil virar al paciente, rotar al paciente si no tiene una vía aérea, si no está conectado sobre todo a tubos, que se insiste en que se evite sobre todo la desconexión. Y bueno, mantener al paciente sobre todo en prono para evitar desconexión y aerosoles siempre que la vía aérea del paciente sea una vía aérea avanzada y esté conectado sobre todo a un respirador mecánico. Seguido de esta recomendación, sobre todo se prefiere lo antes posible conectar a un paciente durante la RCP a un respirador. ¿Por qué? Conectar al paciente a un circuito cerrado de ventilación minimiza la posibilidad de generar aerosoles. Sí es una exigencia que durante la ventilación mecánica este circuito tenga también colocados filtros. Hoy se exigen, hay algunas propuestas, fundamentalmente yo diría la más segura es la que utilizamos dos filtros. Un filtro sobre todo en la vía inspiratoria del paciente, entre el tubo o la Y, si utilizamos doble tubo, y un filtro sobre todo a la salida de la expiración del paciente en la válvula expiratoria para minimizar la posibilidad de generar aerosol sobre todo al ambiente, y teniendo en cuenta que estos aerosoles, estas partículas pueden permanecer inertes, flotando en nuestra habitación horas y minutos, muy dependiente del tipo de climatización que tengan nuestras habitaciones. Destacar que si lo conectamos a ventilación mecánica durante la resucitación, se prefiere modos controlados por volumen, sobre todo en el paciente adulto, ajustar una FiO2, una fracción inspiratoria de oxígeno de 1 o 100%, como también se conoce, volúmenes tidales bajos, se recomienda entre 4 y 6, preferiblemente para el adulto se recomienda 6 mililitros por kilo, una frecuencia respiratoria lo más baja posible, se recomienda 10 como un estándar. Se recomienda apagar el thriller o sobre todo este elemento que respeta o se utiliza para respetar la generación autónoma de flujo de aire o las respiraciones espontáneas del paciente, pues ponerlo en off para evitar sobre todo los autoflujos. Ajustar la PI sobre todo a un valor que equilibre entre el volumen pulmonar necesario y garantizar sobre todo que no haya sobredistensión y que no haya sobre todo aumento de la presión intratorácica y que favorezca sobre todo al retorno venoso, que no comprometa sobre todo la perfusión durante la compresión torácica. La ventilación mecánica, la conexión del paciente a través de una vía aérea avanzada a un circuito de respirador, minimiza sobre todo la generación de aerosol, y lo más importante es evitar las desconexiones frecuentes del paciente durante la resucitación. Durante el procedimiento alguien tiene que estar atento sobre todo o fijar adecuadamente sobre todo el tubo, quien maneja la vía aérea, a la vía realizada, la vía
el tubo endotraqueal que se le coloca al paciente. Y diría yo, para cerrar, dentro de las propuestas que nos traen estas guías, bueno, tener en cuenta la interacción de los tratamientos de la COVID con fármacos utilizados en el soporte vital avanzado. Fundamentalmente se destaca el uso de algunos antiarrítmicos durante la parada, que hoy se describen que tienen interacción con medicamentos que se pueden estar utilizando en el paciente con COVID, en los pacientes COVID-19 críticos, al que se le está aplicando sobre todo cloroquina, viroxicloroquina. Se prefiere no utilizar la amiodarona como antiarrítmico, y si tenemos en cuenta que la arritmia quizás inicial de la parada puede ser la toxide-point o la torcedura de punta, pues se prefiere utilizar el sulfato de magnesio a la amiodarona, o en caso de que no sea una toxide-point, una taquicardia ventricular sin pulso, pues, o una fibrilación ventricular, utilizar fundamentalmente lidocaína, que es la otra propuesta que también hay evidencia para utilizar durante el soporte vital avanzado. Evitar amiodarona si el paciente ha recibido cloroquina o hidroxicloroquina previo a la parada. Así evitamos interacciones durante la parada que pueden favorecer a, diríamos, desenlace fatal durante la parada. ¿Qué intervenciones se proponen para enfermería? Fundamentalmente, en nuestro medio, enfermería tiene el papel de aseguramiento de materiales, medicamentos y la preparación del área asistencial, un rol gerencial de nuestras enfermeras en los servicios críticos, garantizar la adecuada monitorización respiratoria del paciente, por variables invasivas o no invasivas que nos alerten del deterioro clínico del paciente o de causas que pueden llevar a la parada, como es la hipoxia severa. La monitorización cardíaca, enfatizando sobre todo en la alteración de la frecuencia cardíaca, sobre todo de el intervalo QT y también de otras variables, sobre todo fisiológicas, como la presión arterial. Identificar y prevenir sobre todo la parada, vigilar los eventos adversos de interacción medicamentosa que pueden favorecer sobre todo a la parada en nuestro paciente, manejo de la vía aérea avanzada y la ventilación, que es competencia de nuestros profesionales de enfermería en los servicios de crítico, realizar resucitación avanzada. Nuestros enfermeros tienen la competencia para realizar este procedimiento desde su formación, el registro y control de medicamentos y recursos como elemento importante para nuestros enfermeros, el apoyo emocional en la medida que se pueda, generalmente se hace a distancia, con la familia, y garantizar limpieza y desinfección sobre todo el área de trabajo para el siguiente turno o el consiguiente responsabilidad también de nuestro personal de enfermería. Estas son las intervenciones fundamentales que se relacionan a la parada y la atención a pacientes COVID grave o severo. A manera de resumen, la COVID-19 supone un reto para los profesionales en el manejo del paciente crítico. Creo que nos ha exigido un mayor conocimiento, el empleo de otras habilidades que, si en algún momento fueron parte de nuestra formación, creo que nos ha exigido rescatarlas, sobre todo en el manejo del paciente crítico. Nos ha exigido aprender métodos basados sobre todo en la evidencia, el empleo de nuevos recursos que nos han traído las cánulas de oxigenación de alto flujo. Se destaca sobre todo este empleo de un mayor nivel sobre todo de protección para garantizar una adecuada bioseguridad. A partir de la evidencia actual, la resucitación cardiopulmonar supone cambios en los paradigmas, creo yo, desde el retardo en la precocidad de las acciones. Hay quien ha comentado cambio en la actitud, aunque debemos tener actitud para realizar sobre todo maniobras de resucitación, pues hoy tenemos que replantearnos que primero nuestra seguridad sobre todo y el nivel de seguridad que se exige para el manejo de pacientes con COVID antes de realizar cualquier acción, y sobre todo en el manejo de la vía aérea también implica algunos elementos que nos exige sobre todo enfermería ganar en habilidad y conocimiento. La prevención e identificación del deterioro clínico de estos pacientes críticos, teniendo en cuenta que el enfermero es el personal con más tiempo cerca al paciente, más tiempo dedicado al paciente, es la clave para una actuación segura y precoz. Sobre todo la preparación garantiza sobre todo la seguridad del personal actuante y supone la prioridad ante la parada cardiorrespiratoria en pacientes con COVID-19. Agradecer nuevamente a los organizadores, a nuestros colegas, muchas gracias por permitirme el tiempo para compartir con ustedes, y destacar, estar preparado y actuar. La clave en la lucha contra la COVID va a ser siempre la prevención. Cuidémonos todos, y así cada uno desde su responsabilidad individual garantizaremos que en el futuro ganemos esta batalla. Muchas gracias.